La mayoría de las personas están en las iglesias, pero no crecen espiritualmente por no tener el conocimiento de la palabra. Y necesitamos no solamente venir el domingo a recibir el mensaje, sino que podamos ir creciendo. Efesios capítulo 4, versículo 13, dice que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a la estatura del varón perfecto. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que ir creciendo en nivel de Cristo en nuestras vidas. Asimismo, como Cristo nació en un pesebre, asimismo Cristo nace en el corazón de un hombre. Pero no solamente tiene que nacer, tiene que empezar a desarrollarse. Dice que Cristo crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esos niveles de crecimiento también tienen que empezar a desarrollarse en ti y en mí. Niveles de estatura, de crecimiento. Hay gente que llegó y quedó en un nivel solamente. Yo acepté a Cristo. Yo voy a una iglesia, pero no se ha desarrollado. Y por eso es que no vemos cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Cada vez que usted está desarrollando propósito de Dios en su vida, usted va a conseguir más claro el propósito de Dios. Mucha gente está desubicada de su llamado. Mucha gente está desubicada de su propósito. Pero la palabra, cuando es plasmada, fundamentada en nuestras vidas, empieza a abrir nuestros ojos espirituales. Comenzamos a ver diferente, comenzamos a escuchar diferente, comenzamos a caminar diferente, porque la palabra cumple una función demasiado poderosa en nuestra vida. Abre nuestros sentidos espirituales. La palabra te quita la ignorancia. La palabra trae luz y revelación a tu vida. La palabra trae lumbrera y es lumbrera tu camino y trae edificación a tu vida espiritual. Así que la palabra siempre ha sido una bendición a nuestras vidas. Desde el libro de Génesis en adelante nosotros nos damos cuenta que el hombre y la mujer fueron establecidos en el huerto con una palabra. La palabra de Dios siempre ha sido la forma que Dios utiliza para crear. La palabra de Dios ha sido la forma como Dios crea las cosas. Y cuando Él pone al hombre en el huerto del Edén, Él le pone su imagen y su semejanza. Quiere decir que el hombre podía tener la misma facultad de Dios para poder seguir creando en la tierra. Los estudiosos, investigadores, se dieron cuenta que cuando Adán y Eva fueron colocados en el huerto del Edén, ellos tenían la imagen y la semejanza del Padre. Y igual como el Padre creó con la palabra, el hombre y la mujer tenían la facultad total para crear con la palabra. La palabra era la semilla, la palabra era el semen de Dios implantada en la vida del hombre para poder fecundar, para poder crear. Ahora se dice que antes que el hombre cayera en pecado, el hombre no había conocido a la mujer por medio de la relación íntima, sino que ellos estaban como Dios en la tierra, con la misma facultad de Dios, con la misma autoridad de Dios, con el mismo poder de Dios, y estaban creando las cosas con la palabra. Ellos no estaban creando antes de caer por medio de relaciones íntimas, sino que estaba creándose el ser humano con la palabra. Pero hay algo importante que me llama la atención. El hombre desobedece a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Y cuando tú desobedeces a la palabra, inmediatamente hay una ruptura, hay una separación. El hombre fue separado, fue apartado de Dios. Y dice que la palabra de Dios dice que escuchó Adán la voz de Dios en medio del huerto, que se paseaba en medio del huerto. Cuando Adán empezó a escuchar la voz de Dios por fuera de él,
La sorpresa era impresionante porque Adán había escuchado a Dios fuera de él. Él siempre había escuchado a Dios dentro. Siempre y cuando tú estás conectado al Espíritu, como el Espíritu de Dios, cuando tú te conviertes en templo y morada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a ser morada dentro de ti. Y desde adentro te va a empezar a hablar. Desde adentro va a empezar a redarguirte. Desde adentro va a empezar a ministrarte. Mucha gente está expectante diciendo: yo quiero escuchar a Dios. Yo quiero oír la voz de Dios. Levante su mano, por favor, y diga conmigo: no busque fuera de ti. Dígalo duro: no busque fuera de ti lo que está dentro de ti. Si usted reconoce que la presencia del Espíritu Santo está dentro, ¿por qué entonces anda buscando escucharlo fuera? Si el Espíritu Santo está dentro de ti, ¿para qué tú querer escucharlo fuera? Porque el hombre natural no puede percibir lo espiritual que está dentro de él. El hombre natural siempre quiere asociar las cosas de la misma forma natural como los comunes. Pero el hombre espiritual reconoce que el Espíritu de Dios vive dentro de él. Y desde adentro te va a empezar a hablar. El Espíritu Santo va a hablar a tu vida. El Espíritu Santo se va a revelar a tu vida. Y la palabra que Él te dé, tú tienes que creerla. Tú tienes que creer la palabra. El mundo está en conmoción. El mundo está confundido. El mundo está en caos. La palabra de Dios dice en el libro de Génesis que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. El Espíritu de Dios se movía en medio del desorden y en medio del caos. El Espíritu Santo se estaba moviendo. ¿Para qué se estaba moviendo el Espíritu Santo? Se estaba moviendo para poder producir y provocar el orden que el hombre y la mujer necesitaban en la tierra. Hoy pareciera como que se estuviera repitiendo la historia. El mundo está en caos. La gente está afligida. El mundo está en crisis. Hay una cantidad de confusiones, aún dentro de la misma iglesia, dentro de los mismos líderes, dentro de los mismos cristianos. Tengo una palabra de parte de Dios, pero el otro día estoy escuchando gente que está diciendo: yo no sé si será verdad que la palabra que me dieron se va a cumplir o no se va a cumplir. A veces estamos leyendo una palabra tan poderosa y a veces estamos de repente caminando diciendo: estoy desanimado, yo no sé qué me está pasando. Y me llama la atención que líderes que portan una palabra, entonces el enemigo lo derrumba con una palabra de parte del enemigo. Usted no puede ser de la gente que está hoy creyendo una palabra y mañana no la cree. Usted tiene que estar plantado en la palabra de Dios, porque eso es lo que te va a llevar a ti al cumplimiento profético. Vamos, mueva al que está a su lado y dígale: levántate y cree la palabra. A veces me confronta cuando yo veo gente que está siempre como la ola del mar. Hoy están arriba, mañana están abajo. Porque el fundamento de la palabra todavía no ha sido edificado en la vida de esta gente. Necesitamos tener una claridad en la palabra de Dios. Siempre cuando la palabra ha venido a nuestras vidas, ha sido en momentos de persecución, ha sido en momentos de crisis. Cuando la palabra fue escrita por los grandes hombres de Dios, esos hombres no estaban durmiendo y le llegó la palabra. Cuando ustedes ven al profeta Ezequiel, estaba prisionero, pero la palabra seguía fluyendo en la vida del profeta Ezequiel. No era cómodo,
ese momento. No era un momento de repente de confort y todo estaba callado. Usted se imagina a alguien dentro de una prisión y en medio de la prisión estaba recibiendo la palabra, porque mientras los presos estaban allí, Ezequiel estaba conectado al Espíritu de Dios que estaba dentro de él. No importa la bulla externa, no importa el conflicto externo, no importa lo que diga la gente allá afuera, no importa lo que la crisis esté diciendo, hay un Dios que está dentro de ti que tiene una palabra. Vamos, mueva al que está a su lado y dígale, crea la palabra. A Juan de pasmo, y aunque estaba escondido, la palabra empezó a revelarse a Juan. Y una de las cosas más tremendas que yo veo en la Biblia es la revelación del apóstol Juan. Se le revelaron cosas tan impresionantes, pero la gente piensa, ¿dónde se le reveló eso? Seguramente estaba quietico, donde no había bulla, donde no había escándalo, donde no había preocupación. Él tenía el dinero, él tenía la familia, él tenía todo. No, estaba en persecución, estaba en soledad, pero no en soledad por causa de apartarse para Dios, sino por causa de la persecución, por causa de poder portar el mensaje de Jesucristo. A veces nosotros estamos equivocados y estamos buscando comodidad, y nunca veo a nadie en la Biblia que estando cómodo pudo tener tremenda victoria. En una oportunidad a David le dijeron, es mejor que te quedes porque necesitamos que la lámpara no se apague. No vayas a la guerra. Y sus soldados empezaron a resguardarlo y le dijeron, quédate quieto, nosotros vamos a pelear por ti. David se quedó cómodo. Y dice la Biblia que David paseaba por el terrado del palacio real. Cómodo. Estaba bien. Los soldados estaban peleando y él estaba tranquilo. Y cuando llegó en la tarde, dice que vio a una mujer que estaba bañándose y empezó a codiciarla. Como era el rey, entonces dijo a alguno de los criados o alguno de los que estaban allí sirviendo, seguramente le dijo, estoy preocupado por aquella mujer que está sola porque el marido está en la guerra. Por favor, tráela para averiguar qué le hace falta. Levántele la mano al que está a su lado, dígale, todo ocioso no piensa en Dios, todo ocioso piensa en ociosidad y en sinvergüenzura y en pecado. Vamos, dígalo con más ganas. Diga, todo ocioso, dígaselo más duro, todo ocioso no piensa en Dios, sino piensa en ociosidad, en maldad, y la maldad y la ociosidad te lleva al pecado. Y después, ¿cómo tú empatas eso? Dice que David, cuando estuvo con esa mujer, supo que estaba embarazada, mandó a llamar a su marido rápido, trajeron al marido, el marido llegó al palacio. Cuando el marido está en el palacio, David le dice, ¿qué haces aquí en el palacio? ¿Por qué no te vas a tu casa? Imagínate la confrontación que tenía David. Y dice, el hombre le dice, ¿cómo yo voy a ir a la casa a descansar si mi amo, si mi jefe, si mi señor, si mi rey está en guerra? Yo tengo que quedarme para cuidarlo. Fíjense la lealtad de este hombre, que prefirió cuidarlo, pero el rey estaba siendo desleal con él. Pero nunca lo que se hace en oculto nunca queda oculto, sino que siempre sale a la luz. Levántele la mano al que está a su lado y dígale, todo lo que tú haces en oculto siempre va a salir a la luz. No, pero dígalo con cara de bravo, dígale, todo lo que tú haces en oculto siempre va a salir a la luz. Entonces la reflexión es, ¿qué estás haciendo en oculto?
Si en oculto tú estás cerrando la puerta y entra tu padre y empieza a clamar a tu padre, la recompensa va a ser poderosa en la tierra. La recompensa va a ser poderosa en todo lo que usted emprenda. Pero si en oculto estás viendo pornografía, si en oculto estás haciendo cosas que de repente nadie sabe, su recompensa será visible. Dígale al que está a su lado, es mejor que viva transparente para Dios. Aleluya. Aleluya. De repente ustedes escuchan, pero para acá yo no escucho mucho. El apóstol Pablo dijo, yo estoy prisionero, pero la palabra corre y no se detiene. El apóstol Pablo en las prisiones y en los momentos más difíciles fue donde escribió las cartas más extraordinarias que la leemos en nuestros tiempos. ¿Y dónde la escribió? En prisiones, en momentos difíciles. Entonces quiere decir que Pablo no puso su pensamiento en la queja. Pablo no puso su pensamiento y ahora ¿dónde está Dios? Pablo no puso su pensamiento y el Dios que me predicaron allí en la iglesia, ¿dónde está que no me trae comida? Ese no fue el pensamiento del apóstol Pablo. Siempre el pensamiento del apóstol Pablo llegó a creer confiadamente que el proceso que sea, siempre Dios lo iba a tornar para bien. Todos los que aman a Dios, las cosas le ayudan para bien. ¿Cuántos lo creen? El problema no es la palabra. El problema somos nosotros cuando no creemos a la palabra. Tenemos que reconocer que hemos sido incrédulos a la palabra de Dios. En una oportunidad el Señor me dijo, si tú creyeras en la gente si tú creyeras en mí como creen en la gente, tú fuese un hombre extraordinario en la fe. Porque tenemos la capacidad de creer en la gente. Cuando usted va a una cita de trabajo, el jefe le pone a firmar, le da el empleo, le dice que le va a pagar el monto, usted acepta, pero él no le pagó de una vez. Él simplemente lo contrató y usted comenzó a trabajar. ¿En quién creyó? ¿En quién creyó? En el jefe. Y usted comenzó a hacer planes para el 15. O usted empezó a hacer planes para el último. Porque el jefe le puso a firmar y le dio el permiso para trabajar. Quiere decir que usted tuvo la confianza en ese hombre o esa mujer para poder desarrollar el trabajo que estás desarrollando. Si nosotros tenemos la capacidad de creer en un hombre, ¿por qué no desatar confianza en Dios que nunca miente, nunca falla? Todas sus promesas son sí y son en Él amén. Todo lo que Él ha dicho se va a cumplir. Todo lo que Él ha hablado se va a cumplir. Y todo lo que ha prometido para ti será hecho realidad. ¿Alguien puede creer eso en esta mañana? Levante su mano y diga conmigo, yo creo en la palabra. Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio, lea conmigo, diga conmigo, en el principio era el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. La palabra es poderosísima. En el principio no había más nada. Solo verbo. Solo palabra. Y usted dice, ajá, ¿y qué voy a ganar con palabra? Es más, algunos han subestimado la palabra cuando se está enseñando. Algunos han subestimado la palabra cuando se está predicando. Y usted no sabe que lo más importante en toda esta reunión es la palabra de Dios. Porque usted puede venir desanimado, usted puede venir destruido, pero una palabra lo puede a usted sacar de la situación en la que se encuentre.
tienes que vivir expectante a la palabra. Usted dirá, ¿qué quiere el apóstol sacarnos en esta mañana? Yo quiero sacar una pasión por la palabra de Dios. Levante su mano y diga, voy a empezar a tener una pasión por la palabra. Voy a leer la palabra. Voy a escuchar la palabra. Voy a recibir la palabra. Voy a vivir la palabra. Voy a cumplir la palabra. Y voy a tener resultados poderosísimos. Usted sabe que la mayoría de la gente se formó de una forma errónea o equivocada. En estos días me conseguí a alguien que me decía, ustedes necesitan muchas cosas de parte de Dios. Y yo empecé a hablarlo. Y yo le digo, ¿qué necesitamos? Necesitan escudriñar la palabra. Y cuando él empezó a hablarme de esta verdad divina, yo empecé a analizar la palabra que él me estaba dando. Y en estos días yo estaba hablando de la oración. Pero se empezó a desatar por medio de lo que él decía. Se empezó a desatar algo tan poderoso que yo dije, todo esto son principios fundamentales de la iglesia que no podemos obviarlo. La oración es un principio. La palabra es un principio. Pero todo lo que nosotros hemos estado hablando en estos días tiene que ver no simplemente con religión ni con algunas conductas cristianas, sino con revelación profunda de estas verdades. Revelación profunda de lo que representa la palabra de Dios en mi vida. Lo que representa la vida de oración en mi vida. Lo que representa la vida de consagración en mi vida. Lo que representa para mí la fe de Dios en mi vida. Y estos fundamentos nos van a hacer victoriosos en todo lugar donde usted esté y en cualquier circunstancia que usted se encuentre. Yo quiero que levante la mano y diga conmigo estos 4 fundamentos. Diga oración, palabra, consagración y fe. Oración, palabra, consagración y fe. ¿Usted lo puede decir solo? Allá atrás. Acá en el medio. Oye, ustedes son inteligentísimos. Dale un aplauso al Señor. La palabra produce luz. Diga conmigo, la palabra produce luz. Dice en el libro de Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Lo puede repetir? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiere decir que la palabra entonces produce en nosotros luz. La gente cuando está en problema, en dificultad, de repente usted le pregunta a la gente, cácteme con atención esto, porque esto le va a abrir un mundo. La gente que está en confusión, en crisis, en situaciones difíciles, hay como una venda oscura que ellos no ven la salida. La gente se desespera, por supuesto. Si tú estás en un cuarto oscuro y no consigues ni siquiera la puerta, el desespero es impresionante. La gente cuando está en crisis espiritualmente empieza a cubrirlo una nube de oscuridad tan densa que no le permite ver lo que Dios ha hablado para su vida. Pero entonces yo descubrí que la palabra es lumbrera. Entonces yo no me voy a angustiar, yo no me voy a desesperar, ni voy a correr a poder buscar la respuesta fuera de la palabra, sino que la palabra de Dios
como dice que es luz y es lumbrera a mi camino, yo lo que empiezo a recordar la palabra de Dios. En el momento de la crisis empiezo a clamar la palabra, empiezo a recordar la palabra, empiezo a traer la palabra, y la luz, y las tinieblas van a empezar a desaparecer porque llegó la palabra para tu vida. Dígale al que está a su lado, hoy la palabra va a ser lumbrera a tu camino. Pastor, no entiendo. Porque si usted supiera lo que yo estoy enfrentando, yo estoy enfrentando situaciones difíciles. La palabra es lumbrera a tu camino. Estoy sin dinero, la palabra es lumbrera a tu camino. Estoy sin comida, la palabra es lumbrera a tu camino. No entiendo, porque la mayoría de la gente está esperando es ver los dólares, ver la caja de comida, ver las cosas naturales fluyendo al frente de ellos, pero ignoran la palabra. Hay ejemplos para yo poder amanecer aquí hablándole acerca de estos principios. Una mujer dice que había sido esposa de un profeta. Esta mujer había estado pasando por una crisis demasiado terrible. La crisis no era fácil. Su marido había estado endeudado. El acreedor vino para tomar a alguno de sus hijos y llevarlo como esclavo en pago de la deuda que le había dejado su marido. ¿Usted se imagina el grado de angustia que tenía esta mujer? Dice la palabra de Dios que esta mujer, cuando vio un profeta que llegó a aquel lugar, esta mujer corrió a donde estaba el profeta y le dijo: mi marido también era profeta como tú, pero endeudado. Y el marido endeudado se murió. Y la herencia que le dejó, ¿qué fue? Levántele la mano al que está a su lado y dígale: hoy tu marido se llama Jesús y no tiene deuda y no te va a dejar endeudada. Así que la deuda se va a tener que romper en el nombre de Jesús y tú vas a salir libre de la deuda. Yo no sé si usted está escuchando esta palabra, pero la deuda será esclava, la deuda será debajo de tus pies, la deuda será derrotada. Te estoy hablando por acá que la deuda será derrotada sobre tu vida. Pero escúcheme, la mujer se quedó viendo al hombre y le dice, al profeta, le dice: lo único que me dejó mi marido fue una deuda. Y ha venido el acreedor para quitarme mis hijos. ¿Qué voy a hacer? El profeta fue tan sincero que le dijo: ¿qué puedo hacer yo, mujer, contigo? Declárame qué tienes en casa. La mujer le dijo, en el primer momento le dijo: nada, ninguna cosa yo tengo. Porque la crisis y la situación te hace ver que no tienes nada, que todo está destruido, que todo está acabado. Usted tiene que ponerse a pensar un poco en la palabra. En los momentos de crisis, en los momentos de angustia, párate, piensa y conecta tu pensamiento a la palabra. Y cuando tú comienzas a conectar tu pensamiento a la palabra, como la palabra es luz, empieza a disipar la oscuridad y las tinieblas. Pero no tenga la palabra como un amuleto detrás de la cama. Salmo 91, para que me proteja. En la puerta de la entrada. En el tablero del... Mira, nadie lee la Biblia. El tablero allí lee la Biblia. Y la hoja seca de tanto sol y tanta cosa. Y el chofer dice: me está cuidando la palabra. Eso no funciona así, compadre. Dígale al que está a su lado: eso no funciona así.
Diga, la palabra funciona. Vamos, mueva las manos y diga, la palabra funciona. Cuando sale de esta palabra y salta para tu corazón y se te revela y se convierte en luz para tu vida, esa palabra va a tener resultados poderosos. Esa palabra va a tener resultados poderosos. Pero la gente ha tenido como ese amuleto ahí. Oh, yo salgo a taxiar y lo primero que abro es la Biblia. Los malandros se asustan, ¿no? Te agarran la Biblia y te atracan con la Biblia y te ponen la Biblia aquí. Dame todo, suelta el carro. Y usted dice, pero cuando va la palabra, ¿sí? Porque ella no va a funcionar como usted cree. Ella va a funcionar cuando se te revele y tú la pones en práctica. Vamos, dígale al que está, cuando se te revele y la ponga en práctica. Pero me llama la atención lo que dice Hebreos. Vamos a Hebreos. Capítulo 4. Versículo 12. Hebreos 4:12, ¿qué dice? Repítalo conmigo. Porque la palabra. No, pero como que si comí arepa. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y la intención del corazón. Wow. La palabra es espíritu. Eso no se queda ahí, por allí por encimita y escaneó por encima. No, la palabra penetra. Dígale al que está solo, la palabra penetra. Parte. Separa. Eso es lo que hace la palabra. Entonces por eso es que cuando usted llegó a recibir la palabra, una de las evidencias que la palabra pudo hacer efecto en tu vida, que usted decía, yo no podía dejar de fumar. Y usted dice, ¿qué beneficio me trae el cigarro? Porque en la Biblia no aparece que usted debe dejar de fumar. Pero en la Biblia sí aparece que usted tiene que cuidar el templo de Dios. Y tiene que cuidar su templo, tiene que cuidar su vida. Y cada vez que usted se está metiendo un tabaco de cigarrillo, usted se está destruyendo los pulmones. Y más tarde, entonces va a querer que Dios le haga un milagro si usted mismo se autodestruyó. Porque yo me fui para allá, no sé. Pero la palabra es poderosísima. Pero entonces te separa de lo que te hace daño. La palabra parte cosas que están destruyendo tu familia, están destruyendo tu relación, están destruyendo tu vida. Entonces la palabra viene con violencia y parte, separa. Y hay cosas que Dios va a provocar solo con una palabra. Va a provocar rompimiento cuando usted se levante creyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios hará un efecto poderosísimo en la vida de la gente cuando crean a la palabra. Pero la palabra también trae orden. Diga conmigo, la palabra trae orden. Donde hay caos, donde hay desorden, la palabra produce orden. ¿Cómo estaba la tierra? La Biblia dice que estaba la tierra desordenada y vacía. Empezaron a investigar si Dios hizo todo perfecto. ¿Cuándo se produce el desorden en la tierra? ¿Cuándo se produjo el desorden y el vacío en la tierra? Los teólogos empezaron a investigar por causa de quién hubo el desorden y el vacío en la tierra. Fue cuando Satanás se revela en el cielo. Dice que era un arcángel muy hermoso, pero se rebeló y quiso tomar el lugar de Dios. Y Dios no estuvo con complacencia. Inmediatamente que vea a este querubín, grande y protector, hermoso era en todo su aspecto, pero quiso tomar el lugar de Dios, e inmediatamente Dios le desocupó de aquel lugar y lo envió a la tierra. Dígale al que está a su lado, usted debe ser muy cuidadoso
dígale, usted debe ser muy cuidadoso. Y respete su posición. Y respete la posición de los demás. Dígale, si usted está en una empresa, dígale, si usted está en una empresa, respete al jefe de la empresa. Y nunca quiera tomar el lugar del jefe. Siempre manténgase en la posición que se le ha dado. Esto le va a traer honor. Esto le va a traer honra. Pero cuando este principio luciferiano se mete dentro del líder, se mete dentro de la gente, el espíritu luciferiano siempre quiere tomar la posición del que va en primer lugar. El espíritu luciferiano se nota en la gente. El espíritu luciferiano se nota en actitudes, comportamientos, acciones. Y yo identifico rápidamente el espíritu luciferiano cuando está metido en la vida de un hombre. Pero también identifico el espíritu de Dios cuando está metido en la vida de un hombre y de una mujer. Entonces yo quisiera que en esta mañana todos los que estamos aquí podamos ser llenos del Espíritu Santo para poder manifestar el Espíritu de Dios y no manifestar el espíritu de Lucifer. El espíritu de Lucifer se quiere meter en la vida de la gente y quiere gobernar y quiere destruir todo lo que Dios ha determinado traer para construir. El enemigo viene simplemente con un enfoque muy claro: matar, robar y destruir. Juan capítulo 10, versículo 10 dice: porque el ladrón no vino sino para matar, para robar y para destruir. Entonces, cuando este espíritu luciferiano se mete en la vida de una persona, lo único que busca es matar, robar y destruir lo que Dios quiere construir. Entonces se mete en un altar. El espíritu luciferiano ve que el altar va bonito. ¿Y qué hace el espíritu luciferiano? Esto está muy bonito, vamos a traerle un chisme aquí para destruirlo. El espíritu luciferiano viene para robar la posición, porque le odia la posición del principal. Odia eso. Odia la posición de autoridad. Pero si este sinvergüenza se hubiese puesto a dar cuenta, la posición que tenía era posición de eminencia. Era una posición especial. Pero siempre, aunque usted le pueda dar la segunda posición, ellos no están conformes, porque es un espíritu demasiado terrible y quiere la primera posición y busca lo que sea para poder tomar el primer lugar. Dígale al que está a su lado: es mejor ser un buen segundo que no ser nada. Vamos, dígale de nuevo: es mejor ser un buen segundo que un primero derrotado. Porque él quiso ser el primero, pero ¿cómo fue? Derrotado. Ahora voy a la parte que les quería enseñar. Dice la Biblia que él fue lanzado a la tierra como un rayo. Cayó y la tercera parte de los ángeles se vinieron con él. Cuando Satanás y sus demonios caen, no era su nombre era Lucifer, pero cuando él cae de la posición que el Padre le había dado, causa una conmoción en la tierra, causa un desorden. Por eso entonces que ustedes leen que la tierra estaba desordenada y estaba vacía, era porque causó, en el lugar donde cae Satanás, causó un caos. Y todo lugar donde el enemigo tiene autoridad y tiene posición, hay un caos. Todo lugar donde le dan oportunidad a las tinieblas, hay caos. Nosotros como venezolanos necesitamos darle la bienvenida al Espíritu de Dios, darle la bienvenida a Dios, darle la bienvenida a Dios en esta tierra venezolana para que el caos se acabe, para que el caos se vaya, para que el caos deje de ser en esta tierra. Pero nosotros a veces estamos en el caos y lo que estamos pensando es en seguir en el caos. ¿Por qué no reflexionamos? ¿Por qué no pararnos? Y en esa reflexión lo primero que tenemos que hacer es: ¿quién está operando dentro de mí? Siempre yo hago esto y me ha funcionado.
Cuando hay algo que se está saliendo de control de mi vida, yo freno y paro. Y no empiezo a hacer reflexiones para afuera, sino que empiezo a hacer reflexiones para mí mismo. Porque a veces el problema no es afuera, el problema es dentro de nosotros. Y como todo está desordenado por causa de permitir que ese que causó desorden en la tierra esté dentro de ti, o esté metiendo su uña, como dicen, o esté poniendo pensamientos contrarios, entonces puede causar en ti caos, puede causar tragedia. Entonces hay que pararse y reflexionar un momento y decir: yo creo que tengo que rectificar cosas. Yo creo que tengo que pedir perdón. Yo creo que tengo que hacer cambios. Yo creo que tengo que entrar en una verdadera consagración. Yo creo que necesito revisar la palabra. Y cuando tú haces esa reflexión, no echa culpa, ni empiezas a ver la gente que está alrededor tuyo. Porque hay algo que le voy a decir con toda sinceridad. No es casualidad que tú tengas problemas aquí, tengas problemas allá, tengas problemas allá, tengas problemas acá, tengas problemas acá. Y por todos lados tienes problemas. Y siempre la víctima eres tú. Dígale al que está a su lado: reflexiona y ponte por un momento a pensar si el problema no eres tú. Cuando empecemos a reflexionar y empecemos a notar las cosas que nosotros estamos haciendo mal y la empezamos a rectificar, yo te aseguro que todo va a empezar a cambiar, porque dejaste de ver las cosas para allá y la empezaste a ver ahora para acá. Cuando nosotros vamos a la palabra tiene respuesta para todo. Si usted llega y tiene problema matrimonial, tú vas a la palabra y tú dices: Padre, háblame. Yo quiero que me dé una respuesta a mi problema matrimonial. Y te vas a la palabra. Y lo primero que te va a encontrar: marido, en la palabra, no es el pastor. Maridos, amen a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Es que ese es, por ahí hay algunos que la tienen en el teléfono y le pusieron no el nombre de la esposa, sino la cuaima. Y un día llego y le quito el teléfono a una persona y llama ahí a mi esposa, y yo estoy buscando a la esposa. Y cuando no consigo, aquí no está tu esposa. No, perdón, es que ya le puse la cuaima. Imagínate. Pero cuando usted va a la palabra y usted empieza a decir: háblame con respecto al matrimonio, lo primero que te va a conseguir es con la palabra de Dios, que te va a decir: ama tu mujer, ama a tu mujer. Pero a la mujer no le dice que ame al marido, a la mujer le dice otra cosa. ¿Por qué no le dice a la mujer ame a su marido? Sino que la mujer es fácil de amar, pero entonces le dice a la mujer: respete a su marido. Al hombre le dice: ama a tu esposa. Y a la mujer le dice: respete a su marido. Si usted empieza a revisar cuál es el problema está resuelto cuando usted va a la palabra. Usted ame a su mujer y la mujer respete a su marido y se arregla el problema. Y usted de repente ahí me está, yo no sé, pero escuché como un pensamiento por allí que dijo: sí, con amor se va a vivir y no hay plata.
El amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo propio, el amor no es jactancioso, el amor no hace nada indebido, el amor todo lo puede. Es decir, el tipo no se va a quedar durmiendo diciendo, pasa hambre ahí, a ver quién nos trae comida. No, el amor te va a hacer parar de la cama y te va a poner a buscar el plato de comida, y la mujer va a tener la comida, va a tener el zapato, va a tener la sandalia, hasta el perfume. Y déjese de estar pensando que no hay, porque el amor todo lo puede, caramba. Eso sinvergüenzura. Yo no sé. Una rabia que me da cuando yo escucho esa expresión. Yo no sé qué hacer. Vete para la iglesia, hay bastante monte ya para que limpie. Vamos, los hombres prósperos que están creyendo por cosas grandes, levanten la mano y dígame amén acá. ¿Hay cosas para hacer o no hay cosas? Yo a veces digo, lo que falta es tiempo para hacer cosas, porque hay tanto por hacer. Entonces, no sé, la cosa está mala para el que no hace nada. Ay, Padre, me metí en problemas. Dígale al que está a su lado, o te pone las pilas, o te pone las pilas, o te pone las pilas. La palabra de Dios tiene de todo, amado. La palabra de Dios tiene para todos. Y usted va a la palabra, Padre, háblame, ¿qué dice tu palabra con respecto a este tipo aragán, sinvergüenza, que no quiere hacer nada? Entonces la palabra de Dios dice, el que no trabaje, entonces no le dé comida. Pero ¿quién dice eso? ¿Quién dice eso? Entonces cuando usted vea, en su casa se va a poner todo en línea, porque la gente va a buscar la palabra. ¿Qué dice la palabra con respecto a eso? La palabra. ¿Qué más quiere que le diga? La palabra produce. Isaías capítulo 55, versículo 10. ¿Qué dice? Isaías 55, 10. ¿Qué dice? Por favor, alguien que corra para acá y lea Isaías 55, 10. ¿Qué dice? Isaías 55, 10. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía. Repítelo de nuevo. Así será mi palabra que... El 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá cipres, y en lugar de la ortiga... No, el que leíste ahorita. El 10. Ok. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Así será mi palabra. Como hace la lluvia, como trae la lluvia para que pueda haber fruto, así será mi palabra. No volverá vacía. Entonces a veces nosotros dudamos en la palabra. Nosotros a veces tenemos una palabra poderosísima y decimos no sé qué hacer, pero es que tú tienes que hacer lo que dijo la palabra. Si la palabra de Dios dijo que tú serías como un árbol plantado junto a corriente de las aguas, que vas a dar fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hagas prosperará. Tú tienes que creer esa palabra, que tú eres como un árbol, que tú eres como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, dará fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que haga prospera.
Pero qué, si yo me siento que si no soy como nada, si soy un pobre loco, si me siento que no sirvo para nada, ¿cómo voy a poder dar fruto? ¿Cómo voy a poder dar fruto? Pero cuando yo me considero lo que dice la palabra, eso da resultado. Isaías capítulo 60, versículo 1, ¿qué dice? Isaías capítulo 60, versículo 1. Vamos, póngase de pie y diga conmigo, levántate. Fuerte, dígalo, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre mí. Porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria.